Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy domingo, 25 de septiembre del año 2022, alabamos y glorificamos, continuamos exaltando el nombre de nuestro Dios. En la historia del pueblo hebreo, en una ocasión, ante la amenaza para Egipto, que era el crecimiento y la multiplicación del pueblo hebreo, el rey de Egipto dio una orden, y una orden muy fuerte. Se la dio a dos mujeres hebreas, a dos parteras. Sus nombres eran Cifra y Fúa. Y les voy a leer en Éxodo capítulo 1, versículo 15, lo que el rey les ordenó. Dijo: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Tremenda orden. El rey directamente les mandó a decir: asistan el parto de las hebreas, y si nace niño, mátenlo, y si nace niña, déjanla vivir, ante la amenaza del crecimiento de los hebreos y de la posible amenaza que sentían los egipcios de que se rebelaran contra ellos. Pero hoy no vamos a profundizar en lo que la palabra de Dios dice en cuanto a Egipto y en cuanto al pueblo hebreo. Queremos enfatizar, Dios quiere enfatizar en la condición de esas dos mujeres, de esas dos humildes mujeres, sin importar su nacionalidad, sin importar su color de piel, sin importar su nivel económico, o su apellido, o su sexo, o su nivel laboral. Eran dos personas que tenían algo que yo anhelo que tú y yo lo tengamos. Dice la palabra que temían a Dios. Sin importar el estrato social, eran dos mujeres sabias. ¿Y por qué digo que eran mujeres sabias? Porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En Proverbios 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la palabra nos dice que ellas temieron a Dios, temían a Dios, y no obedecieron al rey de Egipto, no hicieron lo que él les mandaba de matar a los niños que nacieran en el pueblo hebreo por la poderosa razón que ellas temían a Dios. Eran dos personas que tenían la misericordia de Dios sobre ellas, porque la palabra dice en el Salmo 103, versículo 11, que los que temen a Jehová, la misericordia de Él estará con esas personas. Eran dos personas que, como dice la palabra, no temían lo que le pudiera hacer el hombre. Ellas desobedecieron al rey de Egipto por temor de Dios. Había temor de Dios en sus corazones. Y hoy queremos exaltar la condición de esas dos mujeres. Eran dos mujeres bendecidas. Bendecidas. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra dice en el Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Por eso yo anhelo hoy, como te decía, que tú y yo tengamos en nuestro corazón ese temor de Dios, y que ese temor de Dios sea tan poderoso que se imponga ante cualquier orden, sea de un rey, sea de un faraón, sea del que vaya en contra de la voluntad de nuestro Dios. Dios se agradaba de esas dos mujeres, porque la palabra dice en Hechos 10, versículo 35, que Él se agrada de los que le temen. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Estas mujeres eran alabadas, porque así dice la palabra de Dios en Proverbios 31, versículo 30. Así dice la palabra de Dios, que serían exaltadas los que temen a Jehová de los ejércitos. Estas mujeres, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, temían a Dios y solo a Él servían. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Por eso yo anhelo hoy que todos los mensajes de la Iglesia Montetabor hayan colocado un granito de arena para que en tu corazón y en mi corazón se afiance, se enraice ese temor de Dios. Porque sin importar nuestra condición económica o intelectual o laboral, seremos bendecidos si tememos a nuestro Dios. Seremos prosperados si tememos a Dios, a nuestro Dios. Dios se agradará de nosotros si tememos a Él. Seremos bienaventurados si tememos a Dios.
El Salmo 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tendremos la protección de Dios. Bendito el nombre de Jesús. El Salmo 103, versículo 13 dice que Jehová se compadece de los que le temen. Tendremos la compasión de Dios. ¿Te das cuenta que estas dos mujeres, la condición de ellas es mucho más importante y es mucho lo que tenemos que aprender de ellas? Desobedecieron la orden del rey de Egipto por obedecer lo que ellas sabían que era la voluntad de Dios, porque tenían temor de Dios en sus corazones. No eran cualquier persona, estas dos mujeres. Eran dos mujeres valiosas ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque eran perfectas, porque no tenían error, porque no tenían pecado, porque eran muy inteligentes por esto o por lo otro. No, eran valiosas ante Dios porque sencillamente en su corazón había temor de Dios. Había temor de Dios. Y dice la palabra del Señor que ellas desobedecieron al rey de Egipto y Dios las prosperó. Dios le dio su propia familia. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que el mensaje de hoy, más que exaltar o recordar la posición del rey de Egipto, más que recordar el crecimiento y la multiplicación del pueblo hebreo, más que recordar que se había convertido en una amenaza para los egipcios, lo que el Señor quiere recordarnos y exaltarnos es la condición de esas dos humildes mujeres. Sin importar su condición, ellas tenían temor en sus corazones y el temor en sus corazones las llevó a desobedecer la orden del rey de Egipto porque iba en contra de la voluntad de Dios, y el tener temor en sus corazones hacía que esas dos mujeres fueran sabias, porque la palabra lo dice, que esas dos mujeres tuvieran la misericordia de Dios en ellas, porque la palabra lo dice, que esas dos mujeres fueran bendecidas, porque la palabra lo dice, que esas dos mujeres fueran bienaventuradas, porque la palabra lo dice, que esas dos mujeres Dios se agradaba de ellas, porque la palabra lo dice, que esas dos mujeres fueran alabadas grandemente, porque la palabra lo dice, que esas dos mujeres servían a Dios porque había temor en sus corazones, temor de Dios, que esas dos mujeres alrededor de ellas, el ángel de Jehová acamparía, porque él prometió que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esas dos mujeres iban a ser defendidas y fueron defendidas por el poder de Dios. Fueron prosperadas. Y dice la palabra que Dios le dio su propia familia y el rey de Egipto no les hizo ningún daño. Con este mensaje la Iglesia Cristiana Montetabor quiere simplemente que hoy tú te concientices de lo que estamos haciendo en cuanto a la relación con nuestro Dios. El Señor quiere que hoy le temamos a Él, que conozcamos su palabra, que conozcamos la voluntad suya a través de su palabra, y que el temor hacia Él, ese temor reverente, esté en nuestros corazones. Cifra y Fua no eran dos mujeres cualquiera, no eran dos personas cualquiera, eran dos personas sabias y bendecidas, sencillamente porque temían a Dios, porque temían a Dios. La Iglesia Cristiana Montetabor te saluda. 1000 bendiciones para todos. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Montetabor, y que la paz de Dios sea contigo.